Buenos días. Nosotros somos alumnas de la Universidad de Guanajuato en la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías en la carrera de licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Nosotros vamos a hacer la valoración neurológica para la materia de cuidados de enfermería en el adulto 2 del docente Ángel Sierra. Mi nombre es Wendy Juliana Conejo Gómez y el de mi compañera es Patricia Balbino López. Y vamos a iniciar con la valoración neurológica, que en principal tiene que hacer 4 preguntas. Estas preguntas es, 1, si el paciente viene o sospecha una valoración neurológica. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la localización de las lesiones y si los hallazgos esenciales son simétricos? La tercera es, ¿cuál es la fisiopatología de la patología? Y por último tenemos la pregunta, ¿cuál es el diagnóstico preliminar? Y lo primero que tenemos que hacer es presentarnos con el paciente, independientemente si este está sedado, si no está sedado, si está, pues si nos escucha como tal o si no nos escucha. Pues iniciar como con lo fundamental, de que buenos días, mi nombre es Wendy Juliana Conejo Gómez, soy su enfermera el día de hoy, le voy a estar realizando una valoración neurológica y después, posterior a eso, vamos a iniciar ya con nuestra valoración neurológica. Y el primero es la valoración motora. Lo primero que se evalúa son las funciones mentales, el estado despierto, la atención, la orientación, el habla, el lenguaje, las noxias, las praxias, también la memoria, la abstracción, el juicio, el cálculo y el estado de ánimo. Cada una se van a valorar de forma particular con cada parámetro. En el estado de alerta vamos a evaluar 5 parámetros como tal. Primero, pues el estado de alerta. En este, si está despierto, si el paciente está consciente. Segunda, la somnolencia. En este vamos a ver si el paciente responde al estímulo verbal o doloroso. Como 3 tenemos la obnubilación. En este vamos a ver si el paciente retarda al despertar, si es disminución de la concentración y si hay aumento de la confusión y si hay aumento en la lentitud, de los movimientos o al momento de responder a los estímulos que se le van a aplicar. Tenemos el estupor. En el estupor sí solo reacciona al estímulo motor, pero no al visual. Y tenemos el último, que es el coma ligero o profundo. En este, pues el paciente no tiene respuesta como tal, pero puede gesticular a estímulos dolorosos. Los estímulos dolorosos que tenemos son los centrales, que se evalúan como tal, pues, el encéfalo y los periféricos, en donde interviene la médula espinal. En los centrales tenemos cuatro estímulos que se van a evaluar. Primero, la presión supraaracnoidea, que es en la parte de las cejas. Después la presión mandibular, que es como por más o menos por la oreja. Después la presión del trapecio, que es en esta parte de aquí, se coloca, se hace presión. Por último, la presión del esternón, que es más o menos por la parte de la clavícula, en el esternón. Y en los periféricos tenemos 2, que es la presión del lecho unguial, que se presiona la uña con el lápiz, y la presión del brazo o de la pierna, que es en la cara interna. También en esta vamos a valorar, vamos a observar si existen movimientos anormales. En los movimientos anormales tenemos si hay descerebración, que es cuando existe flexión de los brazos, como tal, hacen esto. Y en este hay bloqueo de la vía motora o daño del tallo encefálico. Y también si hay decorticación, que es en donde hay extensión de los brazos. Normalmente se hace hacia abajo, en este se valora el bloqueo del tallo y de la corteza cerebral. Para el paciente la valoración de alerta, tenemos 4 escalas, que la FOR y Glasgow, que es para pacientes no sedados, y la GLAS y la Ramsey, que es para pacientes sí sedados. En la primera escala para pacientes sedados, que da Glasgow, se van a evaluar 3 parámetros, que es el ocular, apertura, el estímulo verbal y el estímulo motor. En el ocular vamos a tener si es espontánea, si responde a la orden verbal, si responde al dolor y si no hay respuesta. En la verbal tenemos si está orientado y conversando, si está desorientado y hablando, si dice palabras inapropiadas y si hace sonidos incomprensibles y, bueno, si no hay respuesta en el motor, si obedece a orden verbal, si localiza el dolor, si hay retirada y flexión, si hay flexión anormal, si hay extensión y si no hay respuesta. En la FOUR, en pacientes con UCI, en UCI más bien se evalúan 4 parámetros. El primero es el ocular. En el ocular también se dirige la mirada horizontal o verticalmente, o parpadea 2 veces cuando se le solicita. Si abre los ojos espontáneamente, pero no dirige la mirada. 3, si abre los ojos a estímulos extensos. Si abre los ojos a estímulos nociceptivos. Y si los ojos están cerrados y no los abre al dolor, o bien no hay respuesta. En el motor tenemos si obedece a órdenes, le vamos a pedir que nos muestre, por ejemplo, un pulgar, si localiza el dolor. Si hay decorticación, que es la flexión normal, o descerebración, que es extensión anormal, o si no hay respuesta. Después tenemos los reflejos del tronco encefálico. En este si hay pupilas y corneales presentes, si hay pupilares presentes en una pupila, si hay pupilares o corneales presentes, ausentes, perdón, si hay pupilares y córneas ausentes. Y por último, si hay pupilares, corneales y tos ausentes. En la respiración vamos a ver si es regular, si hay respiración de Cheyne-Stokes, si la respiración es irregular. Esto es para pacientes no intubados, y para pacientes intubados es si la respiración es por encima de la respiración del ventilador. Y en el último, si existe apnea en el ventilador. En la RAS, de sedado se van a evaluar 4 puntos, que es el combatido. 3, si está muy agitado. 2, si está agitado. 1, si está inquieto. 0, si está alerta y calmado. -1, si está somnoliento. -2, si el paciente está en sedación ligera. Y -3, si el paciente está en sedación moderada. -4, si está en sedación profunda. Y -3, si no despierta o si no hay respuesta como tal. También está la Ramsey, en esta como ya lo mencionamos. Empezamos con la evaluación del delirium en pacientes graves, que en esta hay 4 criterios. El primero es inicio agudo, acuso fluctuante. 2, inatención. 3, si hay pensamientos desorganizados. Y 4, si hay nivel de conciencia alterado. Después vamos a seguir con los siguientes valoraciones mentales, que es la atención. En esta vamos a ver si dirige, si fija y mantiene la atención. Como tal, le vamos a estar hablando al paciente y ver que cumpla con estos 3 parámetros. Después, vamos a tener lo de orientación. En esta, haciéndole preguntas al paciente, tiene que tener bien orientado en tiempo, espacio y persona. El tiempo es el primero que se pierde, decir, ¿qué día estamos? ¿Qué hora es? ¿Sabes? Después vamos a ver el habla y el lenguaje, si hay disfasia y afasia. En disartría de habla es que entiende y expresa, pero no articula palabras correctamente. En la afasia, en esta hay motora, que sigue indicaciones, pero no expresa. La 2, expresa. La sensitiva expresa pero no articula como tal las palabras adecuadamente y no sigue indicaciones. Y después tenemos la global, que es una combinación entre la sensitiva y la motora. En la motora, como tal, dice que sigue, no habla o no se expresa pero sigue indicaciones. Por ejemplo, aquí le vamos a decir al paciente, puedes cerrar los ojos y él los va a cerrar, pero no va a hablar o no va a responderte. También le podemos decir, puedes levantar un pulgar, o bueno, dependiendo de la situación del paciente, y pues él tiene que realizar esos movimientos o las indicaciones que se le estén indicando sin que te exprese verbalmente. Después vamos a tener la motora. En la motora vamos a tener que no sigue las indicaciones, pero habla sin propósito. Si tú le vas a estar diciendo como que abre los ojos y el paciente pues no va a seguir esa indicación, no los va a abrir, pues sí va a estar como que hablando sin propósito, o sea, como tipo desorientado.
Y en la global pues vamos a tener ambas. O sea, puede que tenga esas respuestas motoras y sensitivas cruzadas o una a la vez. Después de esto vamos a tener las gnoxias y praxias. En las gnoxias, en esta hay reconocimiento de la información y el comportamiento que ya se han aprendido. Es decir, hay reconocimientos visuales, auditivos, una canción, una fotografía, un lugar, personas también puede ser. Y en las praxias, bueno, en este ahí se entienden los estímulos externos. En las praxias, en estas son las conductas repetitivas aprendidas. Por ejemplo, vamos a pedir que aplauda y pues él tiene que aplaudir. Esto se tiene que hacer en pacientes que están alerta más que nada. Después tenemos la memoria. La memoria se va a hablar la memoria reciente y la remota. En la reciente vamos a pedirle que repita lo que le acabamos de decir. Por ejemplo, le vamos a dar una serie de palabras y él las tiene que volver a decir, ya sean números, palabras, frases, demás. Después vamos a tener la remota. En esta vamos a ponerse un poquito más difícil como tal. Vamos a utilizar, por ejemplo, decirle números, platicarlo un ratito, distraerlo. Después decirle fruta, vamos a platicar otro ratito. Vamos a hacer procedimiento o vamos a intentar como distraerlo. Y después le vamos a preguntar por los números que le dijimos y la fruta que se le dijo. También, por ejemplo, se le puede decir que si puede recordar algo como que más ha pasado como tal. Después tenemos la de acción. En esta le vamos a decir si puede entender un refrán. Por ejemplo, el de a caballo regalado no se le miran dientes. Y él te tiene que explicar más o menos lo que entiende de este refrán, pero de forma asertiva. Tenemos el juicio. En este tiene que saber, o tenemos que ver si distingue lo bueno de lo malo. Lo podemos poner en situaciones. Por ejemplo, oye, si tengo un lápiz y se lo encaja a una persona que va pasando, pues que estoy bien, o sea, como por exagerar. Y pues tenemos que ver la manera en la que reacciona pues el paciente ante tal situación. Después vamos a tener el de cálculo. En el cálculo como tal vamos a poner ejercicios de cálculo. En este, pues, o sea, dependiendo de su grado académico, es decir, cuánto es 20 más 20 por 2, 499 menos 500. Y pues, o sea, lógicamente dependiendo de su grado académico. Y ya por último vamos a ver su estado de ánimo. En su estado de ánimo como tal, pues vamos a preguntar al paciente cómo se siente en esos momentos. Y pues el paciente pues se tiene que expresar. También, o sea, como hacer raciocinios de cómo lo expresa a cómo lo vemos. Y ya después de eso nos vamos por la siguiente valoración. Siguiente, la valoración de los nervios craneales. Los nervios craneales son 12, que es el olfatorio, el óptico, oculomotor, troclear, trigémino, el abducens, el facial. Tenemos el auditivo, el glosofaringio, el vago, el espinal y el hipogloso. Para valorar el primero, el olfatorio, le vamos a valorar cada fosa nasal, incluyendo la siguiente. Le vamos a dar a oler olores fuertes como pimienta, canela, y que los pueda distinguir. En el óptico vamos a ver la agudeza visual. En la visión de color, la visión diurna, la visión nocturna. Se puede utilizar la escala como la de Snellen, y en esta también se evalúa con la luz a la pupila, es decir, ver la dilatación, o si se contrae dependiendo de la cercanía de la luz, o sea, suponiendo que entre más cerca esté, pues más contraída está esa pupila, y entre más lejos esté, pues más dilatada tiene que estar. Bueno, a lo que se considera normal. Después vamos a tener el oculomotor. En esta se va a valorar el oculomotor, el troclear y el abducens. Se va a valorar el tamaño, la simetría, la fijación y la mirada sostenida. En este le vamos a pedir que siga una luz, un lápiz, sin mover la cabeza, es decir, con los ojos de esta manera. Y también vamos a valorar los 6 cuadrantes, es decir, que mire hacia la parte como de arriba, a la media, abajo izquierda, bajo derecha, media derecha y hacia arriba a la derecha. Y él las tiene que seguir como tal sin mover la cabeza. En pacientes letárgicos se van a aplicar estímulos dolorosos y el paciente tiene que voltear hasta donde se le está aplicando el estímulo doloroso. Después tenemos el trigémino. El trigémino en este se va a valorar la función motora, la sensitiva y la refleja. En la motora le vamos a dar algo para que lo muerda con fuerza, le tiene que morder, puede ser una manzana. En la sensitiva le vamos a pedir que cierre los ojos y pasarle algo por la cara, una batelingua, una gasa, y el paciente tiene que decir pues como tal lo que siente, en dónde lo siente y como que sea lo que se le pasaría. En la refleja, en esta pues se va a hacer el reflejo y el paciente tiene que hacer que voltee hacia el lado que se aplique el reflejo, o sea, puede ser como de aquí, cerrando los ojos o de este lado y tiene que voltear. En pacientes con muerte craneoencefálica, en el ojo literalmente abierto, le vamos a pasar por ejemplo una gasa o algo, esperando que sienta, que lo cierre, que la alinee o que haga alguna reacción. En la facial tenemos la motora, en donde le vamos a pedir que gesticule, que cierre los ojos, que apriete, que mueva las cejas y demás para ver la simetría vertical. En la sensitiva vamos a pedirle que infle los cachetes o que sonría y él tiene que tener simetría vertical. En esta también, en la lengua también se va a valorar como tal y le vamos a poner por ejemplo igual sabores fuertes que él tenga que distinguir, por ejemplo algo dulce, algo agrio, algo ácido, y pues él tiene que decir pues qué es el sabor que siente. Después tenemos el auditivo, que le vamos a hacer un susurro al paciente y el paciente tiene que decir pues lo que tal le decimos. Tenemos que hacer la prueba de nixtaxmo, vamos a tomar la cara con las dos manos y la vamos a hacer frente a la derecha, frente y a la derecha, y tenemos que ver hacia dónde se mueven los ojos como tal. Los ojos pues tienen que tener movimiento como entre tal o normal, o sea que se espera, tienen que moverse, y tenemos que ver si no hay como la presencia de los ojos de muñeca, o sea que los tenga como directos, que vaya de esta manera, que no mueva, que no haya reacción corneal o pupilar. Muy bien. En el glosofaringio le vamos a dar igual algo de algún sabor y él tiene que identificar el sabor, algo agrio, algo ácido, salado, picante, etcétera. También en este le vamos a pedir que suba la lengua, que la baje, pero poniendo la resistencia con el abate-lenguas hacia el lugar donde digamos que lo mueva. En el vago vamos a ver el reflejo nauseoso, empujando la lengua hacia adentro como tal, y tenemos que ver si está la presencia de este reflejo nauseoso. Después vamos a tener el espinal. En este le vamos a pedir al paciente que gire la cabeza y nosotros le vamos a poner resistencia, es decir, si le decimos gira la cabeza hacia la derecha, nosotros vamos a poner resistencia a la izquierda y el paciente tiene que girarla como tal, o bueno, hacia el siguiente lado, e igual le vamos a decir que pues ponga resistencia. Después le vamos a pedir que este es para el esternomascloiteo, y para el trapecio superior le vamos a pedir que suba los hombros y nosotros vamos a poner fuerza. Y el hipogloso le vamos a pedir que mueva la lengua con resistencia, igual con una batelenguas para abajo, para arriba, para los lados, y pues el paciente tiene que tener fuerza. La exploración pupilar vamos a tener por tamaños, que es la pupila miótica, que es menos de 2 milímetros, las medias, que son de 3 a 5 milímetros, y las midriáticas, que son mayores a 5 milímetros. Y después por la forma, las isocóricas, que están de tamaño igual, las isocóricas, que son de forma desigual,
Y las disocóricas, que es de forma irregular. En la evaluación motora vamos a evaluar dos: el volumen, tono muscular y la estimación de la fuerza muscular. En la evaluación de volumen y tono muscular vamos a tener el tamaño y fuerza de músculo, por si hay atrofia o hipertrofia. La hipertrofia normalmente es en pacientes que son como muy quimbros. También se va a evaluar el tono muscular, que es una evaluación determinada. Que se evalúa determinando la fuerza y ver cómo está el músculo como tal. En esta tenemos la oposición al movimiento pasivo. En esta se evalúa la flacidez, la hipotonía, hipertonía y la rigidez. Se utiliza la escala de Ashworth modificada. Y para la estimación de la fuerza muscular, el paciente tiene que hacer movimientos contra resistencia. En este, primero, le vamos a pedir que ponga los brazos como tal flexionados, como al pecho, de esta manera. O sea, tiene que moverlos hacia abajo y hacia arriba y tiene que tener resistencia. Con la misma mano tenemos que poner resistencia para arriba, nosotros tenemos que aplicar la resistencia hacia abajo. Para abajo nosotros tenemos que poner resistencia hacia arriba. Después vamos a preguntarle cuál es su lado dominante para suponer que con eso va a tener más fuerza. En este se van a evaluar los movimientos de los brazos y la resistencia. Primero los vamos a poner como de esta parte y hacia abajo, primero uno y luego el otro. Por ejemplo, si hace esto hacia abajo, tienes que tú poner la resistencia hacia arriba, es decir, esto, y él tiene que bajarla. Si la va a subir, nosotros tenemos que ponerle hacia abajo, la fuerza hacia abajo y él hacia arriba. Y después lo mismo con la otra mano. Lograr la fuerza en las muñecas también, que en esta, pues como tal, primero una y después la otra, pero vamos a pedirle que la mueva, por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, y nosotros vamos a poner resistencia hacia lo contrario, hacia arriba, nosotros vamos a presionar hacia abajo. Hacia abajo vamos a presionar hacia arriba, hacia un lado, pues hacia el lado opuesto, y hacia el lado opuesto, pues hacia el siguiente lado. Por último, le vamos a pedir al paciente, pues como tal, que se siente, que ponga los brazos cruzados. Después de esto, tienen que tener un pie flexionado y el otro, como tal, estirado. Algo como de esta manera. Un pie así, hacia abajo, flexionada la rodilla, como tal, y el otro estirado, extendido totalmente. Ese pie lo tiene que mover, por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, el extendido, hacia un lado y hacia el otro, y tú vas a aplicar la misma resistencia hacia el lado opuesto. Si tú le pides que lo mueva hacia abajo, tú vas a, con tu mano, vas a hacer resistencia hacia arriba. Si le pides que lo mueva hacia arriba, pues vas a pedir que tenga resistencia. Tú vas a aplicar resistencia hacia abajo, hacia los lados. Igual vas a aplicar resistencia hacia el lado opuesto y después se va a evaluar el otro pie. Para la evaluación de los signos meningios, en esta, como tal, vamos a ver si hay una infección en el sistema nervioso central. Se va a realizar si se sospecha de alguna. Para esta evaluación, el paciente tiene que estar de cúbito supino, con la cama a 0 grados completamente horizontal. En esta se van a valorar 5 parámetros como tal: rigidez de la nuca, signo de Binda, signo de Brudzinski, signo de Kerning y el signo de Lasegue. Para valorar la rigidez de la nuca, vamos a colocar la mano abierta sosteniendo la nuca del paciente, que está totalmente de cúbito supino. Se va a girar en los 4 ejes, anterior, posterior, izquierda, derecha. En este puede haber dolor y resistencia al intentar pues moverlo. Si hay meninges, al levantar la cabeza, como tal, la barbilla no tocar el pecho. Si hay meninges, lo normal es que no lo toque. En el signo de Binda, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el signo de la rigidez de la nuca. En este, vamos a lateralizar la cara del paciente y hacerlo como en esta parte, a la clavícula, tratando de llevar como el mentón a la clavícula, de la manera así. Si hay meninges, el paciente levantará el lado contrario donde está volteando. Si hago esto, se levantará este hombro. Si hago de este lado, se levantará este hombro. En el signo de Brudzinski, se realiza flexionar la cabeza del paciente mediante la mano del explorador a la nuca del paciente, tocando de que el mentón toque la parte como está el mentón. Si hay meninges, tiene que haber como dolor y resistencia. Es decir, si el mentón, al llevarlo al esternón, el paciente flexiona la rodilla de manera bilateral, es porque hay un signo meningio. Para el signo de Kerning, vamos a colocar el miembro inferior de un lado en elevación con flexión en ángulo de 90 grados de la rodilla sobre la pierna del paciente. En la pierna tiene que estirarse sobre el muslo y simultáneamente habrá flexión de la rodilla contraria bilateral como fenómeno de meninges. Es decir, al elevar la pierna a 90 grados y se flexiona la otra rodilla, pues hay un signo anormal, un signo meningio. En el signo de Lasegue, vamos a evaluar el daño articular del nervio ciático. Se va a elevar el miembro inferior sobre el abdomen en total extensión. No tenemos que flexionar la pierna y pues tienes que levantarlo hacia el abdomen. Si antes de los 45 grados el paciente sugiere dolor, es porque hay una presencia del signo meningio. Ahora tenemos la evaluación de las funciones cerebelosas. En esta se va a evaluar la coordinación íntegra de los movimientos voluntarios para que puedan realizarse de forma precisa y armónica. Se exploran dos, que es la evaluación de la coordinación dinámica y la coordinación estática. Primero se va a valorar la metria, que es la coordinación de los movimientos con la medida de velocidad, distancia y fuerza. En le vamos a pedir a la persona o al paciente que toque con su dedo índice, o sea, te lo vas a poner de frente y el paciente tiene que tocar el dedo y la punta de su nariz. Primero, o sea, correctamente, y después lo tiene que repetir rápidamente. Igual, índice, nariz, índice, nariz. Aquí se va a observar la precisión y la facilidad de movimiento. Después vamos a valorar la prueba de talón-rodilla. Con el paciente de cúbito supino vamos a solicitarle que alce una pierna y toque con el talón la rodilla de la otra pierna y que luego deslice el talón a lo largo de la cara anterior de la tibia. Después se va a valorar la diadococinesia. Es la capacidad de realizar movimientos rítmicos y alternos. Le vamos a solicitar al paciente que dé palmaditas con una mano sobre su dorso, así, rápidamente y de manera rítmica. Y luego que lo haga con la siguiente mano. Después vamos a valorar la marcha y se le va a pedir al paciente que camine de un lado para otro observando su simetría en los movimientos, en los pasos. Después que camine siguiendo una línea en puntas, en la punta de los pies, en los talones y de candel, observando posibles desviaciones en el recorrido y anomalías en el movimiento como balanceo de piernas y manos. Después se va a valorar la sinergia. Esta se manifiesta como un desequilibrio al mantenerse de pie, una descomposición del movimiento gestual y en los gestos finos. La prueba de Romberg, esta es la última y se le va a solicitar al paciente que se mantenga en posición de firmes, con los talones juntos, los brazos extendidos al frente, dejando los caer hacia abajito y con las palmas hacia abajo, lógicamente.
Después se va a pedir que cierre los ojos durante 30 segundos. Posteriormente, se le pide que incline la cabeza hacia atrás. Se debe de estar preparado para apoyar al paciente en caso de pérdida del equilibrio, en cuyo caso el resultado va a ser positivo y revela una alteración de la vía de los cordones posteriores, o que es la vía propiciativa consciente. Después sigue la evaluación de los reflejos anormales. En los reflejos anormales, su presencia se considera patológica o anormal y se observa a menudo en lesiones medulares completas e incompletas. Son reflejos polisnápticos generados de manera inespecífica por estímulos heterogéneos, pinchazos, compresión, calor, martillacitos aplicados a varias partes del cuerpo específicamente. El primero es el reflejo tensor de la extremidad superior. En este se va a aplicar, su aplicación va a llevar un estímulo relativamente intenso en la parte distal del miembro inferior y se producirá una flexión de la cadera, la rodilla y el tobillo, que se llama la reacción de triple flexión. Y después de esto, va a aparecer los ortejos del pie. Esta respuesta puede ser monofásica, cuando se limita la flexión de la extremidad, o bifásica, cuando la flexión es seguida por la extensión de todas las articulaciones. Y después, normalmente el estímulo de la planta del pie se origina de solamente la planta del pie y de los tobillos. Cuando se flexionan algunas otras áreas o otras estimulaciones se considera normal. Después tenemos el reflejo poco cruzado en extensión. Este es cuando después de la aplicación de un estímulo similar al que genera la respuesta flexora del miembro inferior, se observa simultáneamente la extensión del otro. También aparecen lesiones medulares incompletas. También está el reflejo del impulso extensor. En este se coloca la pierna en flexión pasiva y se empuja la parte distal del pie súbitamente hacia arriba. Se produce una respuesta en extensión del pie que puede ser seguida por flexión y está acompañada por movimientos expuestos contralaterales, es decir, hacia abajo. Contracción abdominal corresponde a una contracción más o menos extensa de la pared abdominal que sigue a estímulos aplicados sobre esta o sobre los miembros inferiores. Requiere la existencia de lesiones ubicadas por encima del T12. Los reflejos cutáneos en la planta extensora. Después de aplicar el estímulo, se flexiona la flexión de los miembros inferiores asociados con una respuesta vegetativa intensa, como la sudoración de los segmentos intralesionales, erección, evacuación de orina, heces y semen. En esta posición literalmente la planta del pie del paciente y se le va a realizar el estímulo, y posterior a realizar el estímulo pues va a pasar todo lo que dijimos anteriormente. También se conoce como el signo de Babinski. Y después también el reflejo de succión. Normalmente se presenta en los bebés, pero puede llegar a presentarse en la edad adulta y de esta manera se considera normal. Se hace presionando ligeramente los labios con el pulpejo de un dedo y se producirá un movimiento similar a la succión, es decir, va a sentir la ansiedad como de succionar. Después el reflejo de hociqueo también tiene que desaparecer con la edad. En este caso se va a comprimir con un dedo preferentemente sobre la línea media, sea en el labio superior o en el inferior, y se produce movimiento de producción de los labios, protusión. Estos dos reflejos pueden aparecer normalmente en la edad, pues siendo bebés, y luego se extinguen o aparecen en patologías que afectan los lóbulos frontales o en los cuadros pseudovulvares. Por último tenemos el reflejo de presión forzada. Aquí, el desplazamiento de un objeto cualquiera, o aún de la mano de, o aún lo podemos utilizar la mano de nosotros o de quien explore sobre la palma del paciente en sentido proximal distal, de lo proximal a lo distal, de esta parte. Si se ocasiona la flexión de los dedos con el cierre de la mano sobre el objeto en cuestión que está dentro, la respuesta aumenta al trato de retirar el objeto que se desencadena. Aquí se reconoce un primer estímulo táctil que origina el cierre de la mano y otro propioceptivo que ocasiona la segunda fase. Se observa en las patologías que involucran al lóbulo frontal y sus conexiones. Puede ser bilateral o unilateral, en este caso usualmente contralateral, o a lesión responsable. Después de esto tenemos los movimientos anormales. Estos normalmente se aprecian en enfermedades extrapiramidales e incluyen movimientos como el temblor, la coria, balismo, mioclonía, los tics, la atetosis, la distonía y los movimientos involuntarios inducidos por fármacos. Pueden ser, el temblor es un movimiento involuntario, oscilado sin propósito, de amplitud limitada, generalmente rítmico. Se produce por la contracción alterna, sincronizada y repetitiva de los músculos agonistas y antagonistas. Hay tres tipos de temblor, que es el temblor de reposo, que aparece cuando los músculos están en reposo y no soportan activamente la fuerza de la gravedad. Se le va a pedir al paciente que apoye los antebrazos en una mesa, de esta manera, y se va a observar si existe ese tipo de temblor. Es decir, lo puede colocar de esta manera y va... Normalmente tiene que estar en reposo, y si está como en temblor, pues puede salir positivo a este signo. Se puede dar en la enfermedad de Parkinson. En el temblor postural, los músculos soportan activamente la fuerza de gravedad. Por ejemplo, al extender los músculos directamente al suelo, sin aplicar fuerza, se le va a pedir al paciente que los extienda o que los deje caer al suelo sobre el eje normal postural del cuerpo. Es típico de temblor esencial y fisiológico, intensificado por la abstinencia de alcohol o también por el consumo de drogas. También tenemos el temblor cinético. En este se produce al inicio del movimiento y durante el recorrido y tiene mayor amplitud en la etapa final. Ocurre, por ejemplo, al hacer la prueba de nariz, índice nariz. Se producen las lesiones cerebelosas. Vamos a pedirle al paciente nuevamente que toque su índice con tu índice y se toque la nariz, y así repetitivamente. Después tenemos la coria, que aquí son movimientos anormales e irregulares, de duración breve y de baja amplitud, no predecibles y sin finalidad aparente, que se localizan en la parte distal de las extremidades, generalmente en las manos o en la cara. Pueden aparecer de forma imperceptible en los movimientos involuntarios y quedar oculto entre ellos. El balismo son movimientos anormales abruptos, rápidos, de gran amplitud, impredecibles, que sacuden violentamente y con frecuencia proximal y unilateral. Tenemos, la extremidad que los sufre o que los padece da la impresión de dispararse como un proyectil, es decir, como los movimientos rápidos y abruptos. Se relaciona con lesiones a nivel del núcleo subtalámico. La mioclonía es una contracción involuntaria, abrupta y breve, arrítmica de partes de un músculo o músculos enteros. Habitualmente producen desplazamiento articular. Es muy frecuente su relación desencadenante con ciertos estímulos externos sensitivos, cutáneos o musculares y sobre todo sensoriales, luminosos o auditivos. En este caso le llaman mioclonía reflejas. Después tenemos tics, que son movimientos breves, rápidos, simples o complejos involuntarios, que son estereotipados y repetitivos, pero no rítmicos.
aumentan con la tensión emocional y pueden ser voluntariamente suprimidos por breves periodos de tiempo. Aumentan ante situaciones como con ansiedad o fatiga y disminuyen o desaparecen normalmente con actividades que requieren su atención, como leer y escribir, y también desaparecen normalmente durante el sueño. Después tenemos la tetosis. En estas son movimientos de contorsión lentos, generalmente con posturas alternantes de la zona proximal de los miembros, que se entremezclan continuamente en una cascada de movimientos. La distonía son movimientos que se caracterizan por contracciones musculares sostenidas, generan movimientos repetitivos, retorsión o posturas anormales acompañadas generalmente de dolor. Tratar de disminuir los movimientos distónicos. Las distonías pueden ser primarias o idiopáticas, también pueden ser secundarias a otras múltiples patologías, y pueden ser focales también, pueden ser segmentadas, multifocales y generalizadas. Las terixis son movimientos que generan sacudidas irregulares y bilaterales de flexión y tensión, extensión de la muñeca. Al extender los brazos con las manos hiperextendidas, de esta manera aparece una caída súbita y reiterada de esta. Es una mioclonía negativa que se produce por una interrupción brusca y momentánea del tono muscular. Aparece sobre todo en el coma por insuficiencia hepática. Y eso es todo por mi parte. Gracias.